Inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana. Ética, precisión y percepción en la IA. De la reflexión a la creación. Hola, bienvenidos a esta tercera clase de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana. A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado tecnología, y cuando hablamos de tecnología no nos referimos solamente a la tecnología informática, sino a todos aquellos recursos, métodos, procesos y conocimientos que nos ha llevado a que la vida sea mucho más fácil y más sencilla. Aquellas primeras herramientas de piedra, de obsidiana, que servían para curtir el cuero o cortar la carne de los animales, también es tecnología. La escritura, la rueda, el telégrafo, la imprenta, la máquina de vapor, el motor de combustión interno, los medios de transporte, las telecomunicaciones en general, las computadoras, internet, todo esto es tecnología. La tecnología está al servicio del hombre, pero es innegable que además cambia nuestras vidas, nos modifica tanto a los individuos como a nuestras sociedades, a nuestras comunidades. Sin embargo, con el avance de cada nueva tecnología surgen desafíos éticos que nos lleva a pensar en qué medida cambia nuestras vidas y de qué manera podemos utilizarla sin que sea riesgoso para la vida humana y sin que atente contra la preservación de la especie. ¿Cómo impactan las decisiones tecnológicas en la privacidad y en la seguridad? ¿De qué manera la inteligencia artificial y los algoritmos pueden perpetuar sesgos y desigualdades? A lo largo de esta clase reflexionaremos sobre el papel de los creadores de tecnología y el rol de los usuarios, todos nosotros, cómo utilizamos estas herramientas en un mundo donde los límites entre lo correcto y lo incorrecto a veces se tornan borrosos. Espero que esta discusión nos ayude a comprender mejor la responsabilidad ética que cada uno de nosotros tiene al interactuar con la tecnología y cómo podemos abogar por un futuro más justo y equitativo en este panorama digital. Comencemos. Contradicciones. Ética y avances tecnológicos. La ética implica acuerdos entre los individuos que formamos parte de una sociedad. Estos acuerdos se ven plasmados en las normas y en los sistemas de premios y castigos. Reflejan los principios de ese grupo social, aquello que determinamos como correcto o incorrecto y que nos va a permitir vivir en sociedad. A medida que las tecnologías avanzan, también evolucionan los dilemas asociados con la ética y el uso de estas nuevas herramientas. En el caso de la inteligencia artificial, esto implica evaluar el impacto de las decisiones automatizadas sobre las personas. Y es aquí donde surgen las contradicciones. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, como Waymo, que es el sistema de remis autónomo de Google en ciudades como San Francisco o Phoenix, ha habido mucho debate sobre la definición de algunas situaciones. Estos automóviles van a evitar a toda costa una colisión. Ahora, una vez que se haya calculado que la posibilidad de evitar la colisión es nula, posiblemente va a tener que tomar alguna decisión ética. Si en esa situación de peligro inevitable tiene la posibilidad de chocar a una familia joven con 2 niños y un bebé, o a una pareja de ancianos, ¿qué va a hacer? Si uno le pregunta a los maquinistas de los ferrocarriles, ante la posibilidad de que una persona se cruce en el recorrido de la locomotora, voluntaria o involuntariamente, ellos están entrenados para no frenar, porque la frenada implica un riesgo para todo el pasaje. Entonces, en ese momento debe priorizar cientos de vidas por sobre una sola. De la misma manera, estas decisiones automatizadas a partir de determinados parámetros previamente definidos implica este tipo de decisiones éticas, de valoraciones sobre la vida humana que son muy difíciles de definir de una manera fría y objetiva. Por lo que no solo se van a generar acuerdos, sino grandes contradicciones. Y esto ha sido así a lo largo de la historia.
la imprenta de Gutenberg surge como una manera de democratizar la información. Las personas ya no se instruían con intermediarios que leían los textos sagrados para luego transmitirles su propia interpretación, sino que cada persona que supiese leer podía acceder al contenido de la Biblia. Esto generó una verdadera revolución. Pero también surge una pregunta. ¿Se debe regular el contenido de las fuentes de información? ¿Se puede determinar qué está bien o qué está mal leer? ¿Se puede dejar abierta la interpretación, aunque a partir de ahí surjan errores y confusiones? La fisión nuclear permitió avances gigantescos en la generación de energía. Hoy no solo la utilizamos para poder tener energía eléctrica en nuestras casas, interviene en muchísimos estudios médicos. Pero también la energía nuclear mostró su enorme poder destructivo en Hiroshima y Nagasaki o en Chernóbil y Fukushima, a tal punto que ha obligado a acuerdos globales sobre el manejo de la energía nuclear para garantizar una vez más la supervivencia de la especie. En 1996, con la clonación de la oveja Dolly, surgió una nueva discusión ética. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Aquel ser clonado es realmente igual al original? ¿Qué pasaría con la conciencia si se clonara a un ser humano? Sin embargo, este tipo de tecnologías ha servido para clonar órganos y tejido genético compatible para trasplantes que le ha salvado la vida a muchísimas personas. La creación y luego masificación de Internet también ha generado un cambio gigantesco en la democratización de la información, donde cada uno de los usuarios no solo somos receptores de los mensajes, sino que somos emisores, somos creadores de contenido y podemos compartir esa información con un montón de gente más. Si nos ponemos a pensar en la historia de los medios de comunicación masivos, tanto la radio como la televisión o el periódico implica la comunicación de uno a muchos. Y normalmente entre ese uno a esos muchos hay un editor, alguien que toma decisiones, que define una línea editorial, que verifica o determina cuál es la información que se va a dar. A partir de aquello que se llamó Internet 3.0 y con el surgimiento de las redes sociales, todos podemos publicar información para que muchos accedan a ella. Ya no es de uno a muchos, sino que es de muchos a muchos. Pero en esta multiplicación sin control de la información, también nos encontramos con desinformación, ciberacoso, violación de la privacidad, vigilancia masiva, fake news. Entonces hemos tenido que evolucionar. Y yo esto lo he pensado bastante desde mi rol de educadora con mis alumnos de secundaria. Hace mucho tiempo a nosotros nos decían hay que leer la información que está en el libro tal, en el capítulo 3, entre la página 2 y la página 16. Esa era la información válida. El enfoque estaba determinado por la elección del docente. Los medios de publicación otorgaban cierto grado de validez y el resto lo avalaba el docente. Hoy, donde los datos están al alcance de todos, pero no solo los datos, sino también los falsos datos, lo que le estamos tratando de enseñar a las nuevas generaciones es la capacidad de discernir, de tener pensamiento crítico, de discriminar aquello que suena verídico de lo que no, a analizar quién lo dice, cuál es la fuente, qué aval tiene, qué recorrido ha tenido en el mundo científico, qué logros ha realizado, y aún así somos perfectamente vulnerables a creer en cosas que no son ciertas. A todos nosotros nos ha pasado alguna vez creernos una noticia falsa, un meme, y que alguien nos diga, no, eso es fake. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, nos encontramos en un nuevo cambio de paradigma. Esta tecnología ha logrado analizar grandes cantidades de datos como nunca antes en la historia. Y no es algo nuevo.
¿Se acuerdan hace un tiempo largo que muchos pusimos nuestra foto actual y la de 10 años antes en aquel 10 Year Challenge? No hicimos otra cosa que alimentar una inteligencia artificial que estaba aprendiendo cómo envejecíamos los seres humanos. Y si podía predecir cómo envejecíamos, también aprendió a imaginarse cómo éramos 10 años atrás. Desde ese momento hasta ahora ha recorrido un largo camino, a tal punto que ha intervenido en el análisis de datos que ha permitido tener una vacuna en una pandemia a una velocidad que nunca se había visto en la historia. Y esta capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, de detectar anomalías y poder prever situaciones futuras, es que se la está usando ampliamente en muchos campos, como la medicina, la meteorología, la agricultura, la industria y también en el campo militar. Y es aquí donde aparecen estos dilemas relacionados con la toma de decisiones automatizadas, la privacidad, el desempleo tecnológico, los sesgos algorítmicos y la falta de transparencia sobre cómo son tomadas esas decisiones. ¿Cómo sabemos si una inteligencia artificial está tomando decisiones justas? ¿Quién es el responsable cuando una inteligencia artificial comete un error? ¿Cómo podemos proteger los derechos de las personas afectadas por las decisiones automatizadas? Sesgos. Aprendizaje y condicionamientos. Otro de los problemas son los sesgos. Los sesgos son distorsiones sistemáticas que afectan el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial. En general es producto del conjunto de datos con los que fueron entrenados y esto puede llevar a decisiones injustas. Estos problemas pueden surgir en la recopilación de datos. Si los datos no son representativos de la población general, el modelo va a reflejar sesgos. Imagínense que queremos definir cuáles son las necesidades de los porteños y alimentamos esa encuesta con información que provenga solamente de los habitantes de un barrio de altos recursos o con la información que provenga solamente de un barrio de habitantes con bajos recursos. A su vez, siempre que se recopila información, los datos de alguna manera se etiquetan. Para que sean más que números, hace falta relacionarlos, darles un sentido, un significado. Y ahí intervienen seres humanos etiquetando esa información, ya sea para un conjunto de datos estadísticos o al momento de ponerle el nombre a una imagen que subimos a internet. Quienes etiquetan la información pueden tener prejuicios de manera consciente o inconsciente que posteriormente afecten cómo se interpretan las muestras. Las decisiones de diseño de un sistema también pueden introducir sesgos. Siempre pensemos que detrás de la generación de cualquiera de estos modelos hay algo que se llama pre-prompt y son como condiciones previas a las que ponemos los usuarios. Hace un tiempo, cuando Google lanza su modelo generativo de imágenes, Gemini, tenía un pre-prompt con un sesgo tan marcado destinado a la diversidad racial y de género que en las primeras pruebas se detecta que si uno le pedía una imagen de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, aparecían personas con rasgos africanos, asiáticos, mujeres y discapacitados motrices con el uniforme alemán con las insignias correspondientes. Eso no pasó, es históricamente incorrecto y está mostrando un sesgo que puede tergiversar la realidad. Pensemos que las inteligencias artificiales están generando una cantidad de información, sean texto o imágenes, a una velocidad que no se ha visto nunca en la historia. Entonces, si estos sesgos llenan a Internet de material sin sustento histórico, sin sustento ético, se va a perder el sentido de la veracidad de la información. Cabe aclarar que fue tal el lío que se armó con Gemini que tuvieron que darlo de baja. Estuvo 2 o 3 meses sin funcionamiento y aún hoy no están habilitadas todas las funcionalidades y en particular las que tienen que ver con las imágenes. Porque no es un error menor.
Parte del problema ético al que nos enfrentamos es cómo preservar nuestra historia de la ficción generada por la inteligencia artificial. Imagínense que sistemas destinados a otorgar créditos estén entrenados con datos que reflejan características asociadas a solicitantes de riesgo. El sistema puede desestimar a personas que tengan esas características, incluso si tienen la capacidad de pagar. Tenemos que reflexionar. ¿Cómo podemos recopilar datos más representativos y diversos para reducir sesgos en la inteligencia artificial? ¿Qué papel deben tener diferentes comunidades en el diseño de sistemas de inteligencia artificial? ¿Cómo podemos asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en los modelos de inteligencia artificial? Ficción versus realidad. Una frontera imprecisa. La evolución de la inteligencia artificial nos ha traído nuevas preguntas sobre la capacidad humana para distinguir entre algo que es real y algo generado por una máquina. A medida que las tecnologías avanzan, se difuminan los límites entre la realidad y la ficción. Este fenómeno no es nuevo, pero ha alcanzado una nueva dimensión con la capacidad de la inteligencia artificial de generar imágenes, textos y conversaciones indistinguibles de los humanos. ¿Y vos? ¿Crees que podés distinguir entre una imagen real y una generada por una inteligencia artificial? Pará el video unos segundos y pensá. Probemos. Si escaneas el código QR, vas a acceder a una aplicación de Google que te permite jugar, obteniendo puntaje, si logras darte cuenta cuál es la imagen generada por la inteligencia artificial. Y si te aburriste, acá hay otro. Y uno más. Además de juegos entretenidos, es muy posible que estas aplicaciones sirvan para entrenar a modelos de inteligencia artificial, porque le estamos dando información de cómo los humanos percibimos las imágenes que nos muestran. El test de Turing, propuesto en 1950 por Alan Turing, fue uno de los primeros intentos de abordar esta cuestión. El test propone que si una máquina puede mantener una conversación con un humano sin que éste detecte que está hablando con una máquina, esa máquina se puede considerar inteligente. La idea central propuesta por Turing es que lo que consideramos real o humano está profundamente relacionado con nuestra capacidad de distinguirlo. Hoy en día, ChatGPT y otros asistentes virtuales han logrado superar el test de Turing bajo determinados contextos, lo que sugiere que la línea entre lo humano y lo generado por una inteligencia artificial se está desvaneciendo. Este test no evalúa la conciencia o el entendimiento, sino la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano, y plantea que la realidad de la inteligencia está en cómo la experimentamos, no en su origen. Sin embargo, lo que en 1950 era una idea teórica, hoy es una realidad que nos plantea dilemas éticos complejos. Al fin y al cabo, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué nos hace humanos? Hasta aquí la clase conceptual del día de hoy. Espero que los haya hecho pensar, que los haya movilizado y los espero en la clase práctica, donde vamos a dar rienda suelta a nuestra creatividad generando imágenes. Los espero.